Buenas noches chicos, vamos a comenzar esta serie de vídeos hablando de la relación de proporcionalidad entre magnitudes. En primer lugar, me gustaría hacer una consideración de qué significa eso de magnitudes. Pues como ustedes saben, magnitudes son todas aquellas propiedades físicas a las que nosotros le podemos asignar un número. Podemos cuantificar numéricamente. Y para eso nos hace falta dotar a esas magnitudes de una unidad de medida. Así, por ejemplo, una magnitud como la altura la podemos medir gracias a que tenemos pues, las unidades de medidas de centímetros o metros para medir esas alturas. O otra magnitud, como podría ser el peso o la masa, la podemos medir gracias a que tenemos unas unidades de medida que son los kilogramos o los gramos o las toneladas en función de la cantidad de masa que queramos medir. Bueno, vamos a empezar a hablar de la relación de proporcionalidad directa. ¿Qué significa que dos magnitudes son directamente proporcionales? Pues es una idea muy sencilla. Lo que viene a decir que dos magnitudes son directamente proporcionales no es ni más ni menos que lo que nos dice por aquí el libro. ¿Qué es lo que nos dice el libro? Que si a una magnitud yo la multiplico por un número, la otra queda multiplicado por el mismo número. Como pueden ver en el ejemplo de la tabla, aquí tenemos dos magnitudes, número de cajas de rotuladores y el importe que pagamos por esas cajas. Efectivamente, cuando yo compro una caja, voy a pagar, aunque ahí en los dibujos no tenemos lo que voy a pagar, ustedes saben que voy a pagar cuánto. Está claro, ¿verdad? 6 euros. Si compro 2, 12. Si compro 3, 18. Si compro 4, pues está claro que 24. ¿Cuántas cajas compraré con 30 euros? Pues 6 cajas. Perdón, con 30 euros 5 cajas. Bien. Eso en cuanto a magnitudes directamente proporcionales. Hay una característica importante que se cumple en todas las magnitudes que son directamente proporcionales. Si yo divido una magnitud entre la otra, me sale un numerito que es una constante, a lo que vamos a llamar constante de proporcionalidad. Así, por ejemplo, en este ejemplo, como pueden ver, si yo divido 12 entre 2, o 18 entre 3, o 3 entre 5, o 30 entre 5, efectivamente todas esas divisiones me dan 6. A eso es a lo que vamos a llamar constante de proporcionalidad, en magnitudes directamente proporcionales a la división entre sus magnitudes, ¿vale? Siempre va a ser constante. Si nosotros hacemos una tabla y en alguna de esas divisiones no nos da constante, quiere decir que nos hemos equivocado. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Característica de las magnitudes directamente proporcionales, entonces, si yo multiplico una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Lo mismo si la divido. Si divido por un número, la otra queda dividida por el mismo número. ¿Qué va a suceder con la relación de proporcionalidad inversa? Pues va a suceder lo contrario. ¿Y qué quiere decir lo contrario? En este caso lo contrario es que si yo multiplico una de las magnitudes por un número, la otra me va a quedar dividida por ese mismo número. El ejemplito que nos pone el libro es bastante gráfico. Imagínense que yo tengo un saco de comida de perro y solamente tengo un perro. Pues ese perro come durante 30 días con ese saco. Ahora, si yo tengo dos perros, pues ya el saco ese pues me va a durar 15 días. Si tengo tres, pues me va a durar 10 días y así sucesivamente. Si tuviese 5, ¿cuántos días me va a durar? Pues está claro que va a ser 6 días, ¿no? 6 por 5 son los 30 anteriores. Bien, efectivamente, si yo multiplico por 5, la otra magnitud me queda dividida por 5. ¿De acuerdo? Y aunque aquí no lo menciona, yo les voy a decir una cosa. Aquí también hay una constante de proporcionalidad. Es a lo que vamos a llamar constante de proporcionalidad inversa. En el caso anterior, nosotros lo que hacíamos era dividir. Nosotros aquí, dividíamos las dos, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, aquí hay algo
que permanece constante también, y es la multiplicación. Si multiplicamos las dos magnitudes entre sí, esa multiplicación permanece constante. Efectivamente, todas estas multiplicaciones que estoy señalando dan 30 y a eso se le va a llamar constante de proporcionalidad inversa. ¿Vale? Continuamos con algunas... les quiero enseñar algunas cositas más. Por ejemplo, vamos a ver por aquí una presentación en PowerPoint que viene a resumir un poquito de esto de lo que estamos hablando. Relación de proporcionalidad entre magnitudes. Lo dicho, estábamos hablando. Las magnitudes pueden ser, en principio, de dos tipos. Directamente proporcionales o inversamente proporcionales, pero no necesariamente tiene que haber ese tipo de proporcionalidades. También puede haber magnitudes que no son proporcionales entre sí. Por eso nosotros aquí hemos añadido un caso en el cual pues hay dos magnitudes y no tienen por qué ser directas ni inversamente proporcionales. Cuando una magnitud es directamente proporcional, hemos dicho que podemos calcular la constante de proporcionalidad directa, que se hacía dividiendo las magnitudes entre sí. Y cuando una magnitud es inversamente proporcional, podemos calcular la constante de proporcionalidad inversa, que se hacía multiplicando las magnitudes entre sí. Bien, continuamos. Otra cosa que hemos dicho ya, para nosotros poder medir magnitudes, necesitamos lo que llamamos unidades de medidas. Les recuerdo, pues para la longitud el metro, para la capacidad en los litros, para el volumen los centímetros cúbicos, para el área los metros cuadrados y así sucesivamente, para la temperatura, grados centígrados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver ahora tres casos. Primer caso, edad y altura de una persona. ¿Ustedes qué creen? ¿Que estos son magnitudes directamente proporcionales, inversamente proporcionales, no proporcionales? Yo en un primer acercamiento diría, vamos a ver la edad y la altura. En principio sí, parece que a mayor edad, mayor altura. Pero no necesariamente porque yo multiplique la edad por 2, yo voy a medir el doble. Evidentemente, una persona que tiene 20 años tendrá una estatura, pero cuando tenga 40 no necesariamente va a medir el doble y de hecho no va a medir el doble. Por tanto, aquí estamos hablando de magnitudes no proporcionales. Siguiente caso, masa e importe del jamón en el supermercado. Yo cuando voy al supermercado miro el precio del jamón. Bueno, hoy está el jamón a 7,50 euros el kilogramo. Si yo me llevo medio kilo, estando a 7,50, pues yo pagaré 3,75. Y si me llevo el kilo completo, pues los 7,50. Y si me llevara 2 kilos, si me llevo 2 kilos de jamón, pues tendré que pagar 7,50 y 7,50 que son 15. Yo he multiplicado por 2 la masa y también se queda multiplicada por 2 el importe. Por tanto, estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. Y por último, la velocidad y el tiempo en el que se recorre una distancia determinada. Pues bueno, ahora ustedes van a ver en la tareita que les voy a proponer. Yo les propongo que un vehículo vaya desde Tejina hasta Los Cristianos. Distancia aproximada 120 kilómetros. Vamos a ver, si nosotros vamos a 60 kilómetros, tardaremos una distancia, tardaremos un tiempo. Ahora, si vamos a una velocidad mayor, en lugar de ir a 60, vamos a 120 kilómetros por hora, ¿qué sucede? Que el tiempo que tarda va a disminuir. Por lo tanto, estamos hablando de una magnitud inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Esto era un poquito para hacerles un resumen de esta cuestión. Y vamos por último, para que vean un poquito
la tarea que tienen que hacer, que se las pondré en la plataforma de BGD, y será esta. Nosotros estamos en un supermercado y queremos comprar pimiento italiano. Tenemos aquí el precio a unos 50 euros el kilo. Tenemos que rellenar esta tabla y calcular la constante de proporcionalidad. Primero rellenamos la tabla, hacemos los cálculos que sean necesarios y después calculamos la constante de proporcionalidad directa. Ya hemos dicho cómo se calcula. La distancia entre Tejina y Los Cristianos es de 120 kilómetros. Completa la tabla siguiente que relaciona la velocidad media a la que se mueve un vehículo y el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia. Tenemos una serie de velocidades y el tiempo que tardamos. Completamos la tabla, haciendo los cálculos que tengamos que hacer y calculamos la constante de proporcionalidad que era diferente a la primera. La primera teníamos que hacer una operación para calcular la constante de proporcionalidad y en la segunda verán que tenemos que hacer otra operación distinta. Bueno, y con esto terminamos la primera grabación. Espero que les haya quedado clara la clase y nos seguimos viendo por aquí. Venga, un saludo.